Me presento muy brevemente. Mi nombre es Juan Bosco. Espero que me llamen de tú y por mi nombre, que me costó mucho trabajo llevarlo hasta la fecha, ¿sí? Soy psicólogo como carrera básica, pero además desde los 6 o 7 años de edad me he preparado en otras ramas muy afines a lo que es humanidades, y puedo decir que sin ser ¿qué les dijera? Sin tener un papelito oficial de alguna universidad mexicana sobre estos asuntos, tengo un dominio a escala doctorado sobre teología, filosofía, historia, sobre todo, y pedagogía. Y soy fundador de la Escuela Mexicana de Psicología Realista, cuya descripción en 3 palabras o 5 es que es una escuela que se enfoca a entrenar en virtudes a los seres humanos que entran bajo mi esfera de influencia, considerando al ser humano como una unidad eco, bio, psico, social, espiritual o trascendente. Mientras que para Freud no era más que un animal, el ser humano, y para Adler, pues sí, un ser social, y para personas como tal vez Jung o tal vez Viktor Frankl sospecharon que había un aspecto espiritual, pero lo sospecharon muy levemente y nunca lo concretaron. Ni siquiera Viktor Frankl, en su libro de El hombre en busca de sentido, fue capaz de pensar que el hombre va más allá de la muerte, ¿no? Porque para él la trascendencia es simplemente tener un proyecto que le permita salvar la vida, como él lo logró muy admirablemente en el campo de concentración, ayudando a cientos de prisioneros para que ellos decidieran abrazar un estilo de vida pues muchísimo menos doloroso que el que sentían o vivían al estar sin esperanza, ¿no? Entonces, sobre los cadáveres de todos mis antecesores en la psicología, puedo decir, sin excepción, tal vez habría que considerar a alguno por ahí que fue católico y después se enamoró de una chica, 20 años más joven que él, y entonces ya renegó de su fe. Pero los primeros años yo estudié mucho a un señor vienés, Igor Caruso, que es el que sí realmente plantea una psicología considerando al ser humano como un ser trascendental, ¿no? También tengo alguna influencia de la Fundación Arge de Argentina, en donde sí hay psicología católica y con cierta apertura a reconocerse como tales, pero como que no han logrado abrirse brecha. Y yo doy gracias a Dios porque acá, cuando menos en mi país y en algunas ciudades del sur de Estados Unidos como Phoenix, sí he logrado plantar la bandera de modo muy, muy firme, ¿no? Entonces, pues vamos a discutir. Sí, voy a presentar, pero también yo espero que sea que haya mucha intervención, muchas preguntas. Se vale levantar la mano, protestar, preguntar. Hay que darle cierto dinamismo para no dejar que este tema sea tan árido como parece, ¿no? Bueno, pues una vez, bueno, además soy casado, tengo 9 hijos, no creo que la familia pequeña viva mejor, sino la familia integrada, ¿no? Uh-huh. Además yo ya multipliqué 2 veces y media, 2 por 2, 4, más 1, 2 veces. Pues tú también ya multiplicaste, ¿no? Muy bien, excelente. Una pregunta. Sí, pregunta. Por supuesto, pueden grabar, filmar. La va a grabar él toda. Yo la voy a grabar toda, pero si tú quieres grabar, no tengo no, si la subo a YouTube, inconveniente. o sea, para los que no están La aquí, grabo, igual la subo a YouTube y la comparto invariablemente. Buenísimo. Si no las comparten, ya. Además, sí voy a pedirles a todos, por favor, que antes de irse se registren nombre, nivel escolar, correo electrónico y celular para poder agrupar yo a este grupo de chamacos en un chat especial, ¿no? Donde nos estemos comunicando frecuentemente, intercambiando conocimientos, ideas y experiencias, por supuesto. Bueno, pues a ver, comencemos por ¿quién sabe algo sólido sobre la Humane Vitae? ¿En qué año se lanzó? Solo lo que se lanzó en el pontificio de Pablo VI. ¿En qué fecha aproximadamente? Pues se van a sorprender. 1900, puede ser 80, no sé.
Te quedaste cortito, cortito. No, fíjense, el 25 de julio, ya acaba de suceder, el 50 aniversario del lanzamiento de la encíclica. Así que es una fecha hoy muy significativa, que a 50 años de su lanzamiento podamos discutir sobre esta encíclica y particularmente con un grupo de chamacos, ¿no? La mayor parte de ustedes tienen la edad de mis nietos, de mis nietos mayores, ¿no? ¿Sí? Y la verdad eso me da muchísimo gusto, poder sembrar en mentes tan jóvenes ideas tan antiguas, ¿no? Tan antiguas como el diseño mismo de la persona humana, ¿no? Me acusaba el otro día alguno de mis múltiples adversarios en Facebook: lo que pasa es que tú eres un prisionero de la Edad Media. Dije, no, fíjate que soy bastante más antiguo, ¿cómo ves? Me contestó, pues ¿de qué era? Hombre, de la época de las catacumbas, sí, allá del año 30, ¿no? 60 de nuestra era, en la época de Nerón, ¿no? Así que yo una vez quiero dejar bien claro a los que me van a acusar de ser medieval, que no, soy bastante más antiguo, como 1000 y pico de años, ¿no? Entonces, en esta encíclica Humanae Vitae, de la vida humana, Paulo VI aborda la cuestión de la transmisión de la vida y el problema de la natalidad. Quisiera preguntarle al grupo, y en forma ágil, ¿por qué sospechan o piensan que ha sido tan desconocida, tan rechazada, y no solo en el gran mundo, en el mundo católico, y también por muchas personalidades, cardenales, obispos, de aquí, allá y acullá, sin decir cuál país tiene más escépticos respecto de esta encíclica? ¿Por qué? ¿Por qué ese rechazo? ¿Por qué esa resistencia a conocerla y sobre todo esa tremenda resistencia a vivirla? ¿Cuál podría ser el motivo o los motivos que ustedes sospechen o se imaginen detrás de este gran problema que acabo de describir? ¿Quién me dice algo? Yo siento que es como cuando Cristo habló de su cuerpo y de su carne en la Eucaristía, que te parece tan loco, tan absurdo, que mejor lo rechazas, mejor no lo quieres ver porque es algo que sobrepasa, que te infiere, o sea, que tiene que ver contigo y con Cristo, y es tan fuerte y tan complejo que mejor lo rechazas. Puede ser que como te liga directamente con Cristo y su estilo de vida, o cuando menos con el estilo de vida que Él esperaría de nosotros, se viene un rechazo, una resistencia. Y tú comentaste que parecemos, los que creemos o practicamos esto, somos tachados de locos. Y en efecto, no sé si alguien se acuerda de la frase exacta con la cual San Pablo, por ejemplo, se refiere a los cristianos y su relación con el mundo de su época. ¿Qué decía? ¿No? Escándalo para los judíos y locura para los paganos. Eso no ha cambiado. Esta es una encíclica que produce escándalo y locura. Bueno, no es que produzca locura, sino que nos juzgan de locos, sobre todo a los que tenemos un perfil profesional de corte humanista. Pero ¿cómo se te ocurre? Estás chiflado, ¿no? Está anticuadísimo, ya no funciona, ya no se usa. Es más, nunca se debió haber usado y nunca debió haber existido un documento pontificio de este sesgo, ¿no? He sido en cierta forma crítico del Papa Francisco en algunas de sus expresiones coloquiales argentinas, ¿no? Sobre todo cuando las hace sobre las rodillas y al borde de un avión, pero hay que reconocer que tuvo el valor hace 4 años de referirse a esta encíclica en forma muy elogiosa, extremadamente elogiosa, diría yo, ¿sí? De hecho, ya que tengamos el chat, voy a buscar las palabras que él pronunció sobre el enorme valor que para Francisco, contra lo que muchos pudieran pensar, incluso que lo han llegado a considerar antipapa o que no es papa, el Papa Francisco avala la encíclica, no podía ser de otro modo,
Y eso como que la verdad me reconcilió con él, ¿no? La verdad se ha dicho. Entonces, mi opinión de por qué es tan difícil aceptarla es porque toca una fibra mundana extremadamente sensible. Y me refiero al problema que representa la castidad, la pureza, la continencia y todas las virtudes ligadas a la sexualidad. Se requiere practicarlas en grado heroico, ay vaya si lo sé yo, ¿sí? Después de muchas décadas de casado. Y entonces el mundo, y en general incluso los católicos que yo llamo católicos diésel, pues consideran que no tiene razón de ser, que no es racional, que no es lógica, y que es un cristianismo exacerbado y que mata las aspiraciones más legítimas del ser humano al prohibirle expresamente que la sexualidad sea vista como hoy se ve. Pregunta al que quiera. Bueno, tú quieres preguntar algo. Un comentario, está muy ligada a la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Sí, si bien Pablo VI estaba a muchos años de distancia de conocer la existencia de ese término. Pero como papa de la iglesia y de los más brillantes, diría yo, de la iglesia del siglo XX, naturalmente que está en consonancia perfecta con la teología del cuerpo. Aunque también hay que reconocer que el avance que hace San Juan Pablo sobre el tema no es tanto un avance doctrinal cuanto un avance pastoral. Digamos que Pablo VI puede ser acusado, si yo lo veo como psicólogo, de ser seco el mandarinazo, ¿no? Y ahí te va, pum, trágate esta, ¿no? Mientras que San Juan Pablo lo hace de una manera muy atractiva, muy académica, en el sentido pedagógico, en el sentido persuasivo. Bueno, además pues era un personaje encantador, ¿no? ¿Sí? Y además de que a mí en lo personal me consta, porque tuve el privilegio de seguirlo en mi moto. Yo manejo motocicleta, no manejo auto. Todos sus viajes por México anduve detrás de él a 120 por hora a veces, ¿no? Entonces tuve mucha oportunidad de escucharlo a unos metros y la verdad es que era un tipo extremadamente empático, cálido, persuasivo y con un encanto personal que yo difícilmente he conocido en otro ser humano, ¿no? Entonces la enorme diferencia entre ambos papas fue que aquel era un... Para que tengan, ustedes han conocido cómo es Ratzinger, ¿no? El Benedicto XVI. Pues ese es peor que Pablo VI, este es un tanque alemán, ¿no? ¿Sí? Pasando por encima de chocitas que no se pueden defender, ¿no? Porque nomás abre la boca y arrasa, ¿no? ¿Sí? Con su tremenda capacidad de argumentación filosófica, sobre todo, ¿no? Y Pablo VI tiene mucho ese perfil, de escribir y hablar de modo que el mundo fácilmente lo va a rechazar. Pero el rechazo no es tanto al formato o a las palabras de la encíclica, sino a la aplicación rigurosa de la encíclica, ¿no? Entonces el gran problema que tenemos para poderla vivir es, uno, que en general la inmensa mayoría de las personas, y aquí lo vamos a dejar bien demostrado, enseguida y en los próximos minutos, desconocen qué es la virtud. A ver, ¿qué es la virtud? ¿Aviéntense? ¿Católicos? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es? No me digas una virtud. Dime, defíneme virtud. Caminar hacia la perfección. No. A lo mejor tiene que ver con una superación. No es que sea falso lo que dijiste, pero no cubre la definición. ¿Sí? Es como si yo te preguntara, ¿qué es Mérida? Y un estado, ¿no? Y ya te volviste Peña Nieto, ¿no? Sí. Sí, porque para Peña Nieto León es un estado, ¿no? Entonces, pues no sé, a mí se me ocurre como una superación del hombre, ¿no? ¿No? No es una superación. Sí, la virtud supera al hombre, pero no se define así. Se adquiere mediante un hábito. Ya empezamos bien.
pero no es mediante un hábito. La virtud es un hábito. Ok. Ahora, bien, la virtud es un hábito operativo de excelencia que ¿qué? Que lleva Dios. Sí, pero no te montes en la moto. A ver, dímelo en lenguaje humano. Sí, la virtud, en términos generales, es un hábito operativo, no son conocimientos. Es más, una persona muy virtuosa puede no saber qué virtud está viviendo y puede no saber su definición, pero la está viviendo. Sin embargo, pues es muy conveniente que sepamos la definición que vamos a discutir y que sepamos también la definición de las virtudes que pretendemos vivir, porque si no tenemos el concepto, muy difícilmente podemos aterrizar su vivencia, ¿no? Es como si yo les dijera, a ver, ustedes un equipo de básquetbol mixto, me encanta el equipo de básquetbol que hoy me visita, y les recomiendo que para ganar el próximo partido jueguen con eutrapelia. ¿A qué te huele? ¿Se come o huele? ¿Sí? ¿Nadie sabe qué es eutrapelia? ¿No? ¿No les gusta ningún deporte? ¿Qué es eutrapelia? ¿No? Eutrapelia es jugar con nobleza y alegría. Competir con nobleza y alegría. El equipo de fútbol de clase mundial que más veces ha ganado el trofeo de Fair Play, que sería la palabra en inglés, sí, pues es Alemania, ¿no? Es la de menos faules, menos hachazos, menos trampas, y el campeón al revés, pues ¿cuál cree que es? Argentina. Sí. Entonces, por eso es tan importante que todos dominemos ahorita, para empezar, el concepto más difícil, el obstáculo más grave para poder conocer y vivir la encíclica Humanae Vitae. Para vivir la Humanae Vitae se requiere un conjunto de virtudes practicadas en forma heroica. ¿Pero qué es la virtud? Ya dijeron la primera parte. Es el hábito operativo de excelencia que ¿qué? Que te vuelve mejor ser humano. Muy bien, un aplauso para el chamaco, bravo. Salvaste el honor del grupo, ¿no? ¿Sí? Exactamente no lo definió así Aristóteles, pero te la paso con 9.9. Dice Aristóteles, la virtud es el hábito operativo de excelencia que convierte en mejor persona, que nos convierte en mejor persona. O dicho más filosóficamente, que perfecciona al ser humano en cuanto tal. Y algunas veces me dicen, ¿y quién es tal? Por el terrible nivel de castellano que se puede constatar en las redes, ¿no? Como que ya no escriben en español, quién sabe, a veces pido traducción, ¿no? Sí, tengo por ahí un asistente, oye, tradúceme qué quiso decir este chavo, ¿no? Porque no le entendí ni para. Entonces, la virtud, el hábito operativo de excelencia que nos convierte en mejores personas, o que perfecciona al ser humano en cuanto tal, es decir, en cuanto ser humano. Esa es la virtud. Es un hábito operativo, o sea, es una costumbre, es una cosa repetitiva que se hace ya de modo inconsciente, como cuando alguno de ustedes maneja bien cualquier aparato, desde una computadora, un automóvil, un teclado, qué sé yo, ¿no? Una máquina industrial. Si alguno de ustedes es dentista y maneja la cosita esa, ¿no? Que saca de las casillas a los que tenemos horror a los dentistas. Bueno, entonces todo aquello que haces de forma automática y es bueno, es un hábito operativo de excelencia llamado virtud. Muy bien. ¿Por qué? Ahora hay otras definiciones de virtud que tenemos que tener muy presentes. ¿Qué otro concepto extremadamente valioso de virtud expresaron los antiguos griegos, los filósofos precristianos? De hecho, a uno de ellos, a Sócrates, los primeros cristianos le llamaron San Sócrates, por lo que alcanzó a enseñar sobre la virtud. Para que tengan una idea de cómo se las gastaba este señor, un día el Senado le exige, el Senado griego de Atenas, le exige que se calle o se vaya.
o predique otra cosa. ¿Y qué era lo que Sócrates estaba predicando? Pues la existencia de un solo Dios. Entonces imagínense pues la furia de todos los comerciantes de Atenas que tenían su Dios para cada día y hacían su agosto, ¿no? En febrero y en todos los meses, ¿no? Y los guerreros y los príncipes y los sacerdotes y todo el mundo se enojó con Sócrates y le pidieron que se callara o se fuera o cambiara sus tesis. Algo que a mí me está pasando en esos momentos. Yo tengo muchos recados en mi Facebook, o te callas o te vas o te mueres, ¿sí? Y contesto, soy Juan Bosco y entre comillas o entre paréntesis, Sócrates. ¿Y qué es eso de Sócrates? Ah, bueno, pues que mira, un día le preguntan a Sócrates que por qué no se calla. ¿Qué no eres nuestro amigo? Le preguntan los senadores. Y él contesta, sí, soy su amigo, pero soy más amigo de la verdad. Así que, ¿cuántos muchachos o maestros ustedes conocen en su entorno que estarían dispuestos a decirle a un amigo, sí, soy tu amigo, pero soy más amigo de la verdad? ¿Sí? Pues córtalas, pues ya vas. Te tardaste, manito, ¿sí? Es muy difícil vivir de espaldas al mundo. Es muy difícil vivir contracorriente. Pero ya los primeros filósofos que amaban la verdad iban contracorriente, a tal grado que a Sócrates le cuesta la vida. ¿Sí? Ah, pues como ni te vas, ni te callas, ni cambias tus tesis, pues entonces tienes que tomarte esta copa con cicuta. Pues ni modo, como no me voy a ir, no me voy a callar y no voy a cambiar mis tesis, pues estoy dispuesto a morir. Nada más, no es un suicidio. Los que no saben historia piensan que es un suicidio. No, es una sentencia de muerte. Entonces Sócrates nos da un ejemplo de cómo vamos a manejar en el siglo XXI y por el resto de su larga vida. Yo ya estoy de salida, les triplico la edad a todos, ¿sí? Acabo de cumplir 75. Si ustedes no están dispuestos a dar su vida, aunque les cueste beber una copa de cicuta, entonces pues ya vámonos. Lo humane vitae así es. No es para hacer arreglos con la pareja, con la gente, con el jefe, con la empresa para la cual van a trabajar, con el mundo en general. No se puede. No hay manera de adaptarla al planeta. No negociable. No es no negociable. Son principios no negociables. Y por lo tanto, vivir la encíclica Plenitud implica un valor socrático. Un valor, podría citar a muchas personas, ¿no? De nuestro propio santoral, de todas las épocas, que hicieron algo muy parecido a lo que hizo Sócrates. Un poco antes de morir, unos minutos antes de morir, pide que retiren a su esposa del lugar porque ella está muy desesperada al ver morir a su marido. Y las últimas frases de Sócrates, por eso los primeros cristianos lo llamaron tan honrosamente San Sócrates, fueron las siguientes. ¿Sí? Causa A. Llévense a mi esposa porque quiero dar en paz el paso más importante de mi vida. Pues, ¿qué era lo que Sócrates nos quería decir con eso? Muy fácil, que él sabía que no iba a morir. El paso más importante de mi vida. No dijo quiero morir en paz, no. Dijo quiero dar el paso más importante de mi vida. Y unos segundos después añadió, causa de las causas, ten piedad de mí. Y cayó muerto. Y está en el cielo. ¿Perdón? Y está en el cielo. Obviamente, ¿sí? Ya se fue al cielo con todo y túnica, ¿no? ¿Sí? Goza de la visión beatífica, indudablemente, ¿no? Claro, no se puede incoar un proceso de canonización porque no hay milagros, porque no hay datos históricos suficientemente fidedignos como los habría para cualquier personaje posterior al año 33, ¿no? Bueno, entonces, o nos colocamos en esa misma posición o no tiene sentido conocerla y mucho menos sería fácil aplicarla, ¿no? Más bien yo diría, sería imposible, ¿no? ¿Cuál es la...? Ah, miren, aquí acabo de encontrar, qué bueno que me la imprimió la computadora, nada más di el clic y no vi lo que me imprimió.
Lo que quedó impreso es la opinión del Papa Francisco. El 5 de marzo del 2014, Francisco, nuestro Papa, dijo: respecto a esta encíclica, ha resaltado su genialidad profética. Eso dijo Francisco. Pues tuvo el coraje, está mal traducido, el valor, diría yo, en inglés courage, en castellano valor o audacia, de ir contra la mayoría, de defender la disciplina moral, de aplicar un freno cultural, de oponerse al neomalthusianismo presente y futuro. Entrevista publicada en Diario La Nación el 5 de marzo del 2014. ¿Qué es el neomalthusianismo? ¿Ni idea? Bueno, pues el neomalthusianismo es una postura falsamente filosófica, digamos filosofía marcapatito, derivada de un señor Malthus, que fue el que predijo que llegaría un momento que la Tierra no podría alimentar a sus habitantes. Cuando hoy sabemos, por datos científicos no cargados, con dados no cargados, que si la alimentación, que si la riqueza, que si los productos de la tierra y del mar fuesen equitativamente repartidos, la Tierra podría alimentar cómodamente, a escala de clase media alta, a 14 veces más la población que somos. 14 veces más. O sea, multipliquen 7,000 millones por 14. 14 planetas más. 14 planetas más. Ajá. Ya, 14 habitantes, o sea, no 14 habitantes, sino 14 veces más. Estamos hablando de 96,000 millones de habitantes si la Tierra fuese administrada con un sentido de justicia y de equidad en el sentido de la virtud, ¿no? Pero volviendo al concepto de virtud, porque va a estar brincándonos a cada rato, ¿qué otra cosa tenemos que decir de la virtud? La virtud, además de lo que definí, hábito operativo de excelencia que nos hace mejores personas o que perfecciona al ser humano en cuanto tal, ¿qué más podemos decir de la virtud en su definición más profunda? Que te debe de causar como alegría, como satisfacción, yo supongo. Uh-huh. ¿Cuáles son los 5 efectos biológicos de la virtud? ¿Y cuáles son los 5 efectos operativos de la virtud? Si no saben esto, chavos, van al mundo sin armas. ¡Ay, qué atrasado estás! ¡Ay, qué mochilón eres! ¿Sí? ¡Oh, qué pasado de moda estás! Pero si ustedes conocen esto, son armas, y yo las defino como misiles en la línea de flotación del adversario, y además son misiles neutrónicos, porque respetan la vida, pero matan el artefacto, ¿no? Hunden el barco del adversario sin que se haya un solo muerto. Por eso le llamo misil neutrónico. Entonces, ¿cuáles son, si vivimos la encíclica como una virtud a nivel heroico, qué ganancias obtenemos en el plano biológico con la virtud, con la práctica de cualquier virtud? Los frutos del Espíritu Santo. A ver, ¿cuáles son? No me los sé todos. Pero esto es paz, alegría, esperanza, a ver más y apóyame. Mansedumbre. No recuerdo cómo se pronuncia. Muy bien, le pongo palomita, ya llevas 2 aciertos. Pero ese es uno de 5. Y estamos hablando a escala corporal, biológica. Cómo vive, cómo siente, cómo es la existencia biológica de una persona virtuosa. Vamos a meter en un primer paquete los dones del Espíritu Santo, los frutos, del Espíritu Santo, y digamos que una persona virtuosa vive con una inmensa alegría, paz, y todo lo que dijiste. Muy bien. Pero faltan otros 4. Los otros 4 dones, bueno, no dones, conquistas, resultados, porque no es algo que te están regalando, eso es un don, es algo que tú estás adquiriendo. Y muy pocas personas lo saben. Cuando una persona vive heroicamente cualquier virtud, sobre todo una virtud que implica un paquete tan completo que vamos a analizar, las otras 4 ganancias son, primero, una gran energía. La persona virtuosa es incansable.
Una enorme analgesia, no le duele nada. Podemos contar la vida de muchos santos que ante las peores torturas pues se la pasaron cantando o murieron cantando, como mi tocaya Santa Juana de Arco, ¿no? A pesar de haber sido achicharrada durante 6 horas en leña verde. Es el 2. Bueno, 3, ¿no? Analgesia, energía, alegría, fortalecimiento del sistema inmunológico. Si la persona virtuosa o nunca se enferma, o si se enferma se recupera rapidísimo. Y finalmente, un proceso de envejecer sumamente despacito. O sea, la persona virtuosa, sí, como todos, somos mortales y envejecemos, pero envejecemos con lucidez y con lentitud. En cambio, ya sabemos que las personas viciosas pues se mueren a los 19 años, ¿no? Como hoy un chiste que me contó una de mis nietas. Abuelo, oye, ya ayúdame por favor con mi clase de física. Sí, cómo no, nietecita, dime la pregunta. ¿De qué mueren las estrellas? Entonces yo di una contestación muy técnica, ¿no? No, pues, ¿qué crees? De una explosión atómica al revés, implotan. Dijo, no, abuelito, no sabes, ¿sí? Se mueren de una sobredosis a los 19 años. Eso mueren las estrellas, ¿no? Viciosas, por supuesto, ¿no? Entonces, es el segundo concepto, es que la virtud es la principal fuente de endorfinas. Pregunta. Ahorita se está hablando de la virtud en general. En general. Es una persona que tiene todas las virtudes, se supone que, o sea, por ejemplo, Jesucristo, hablando de Jesús. No metas al Señor porque ahí perdemos todos el partido. ¿La Virgen es María? Tampoco inmaculadamente concebida, no juega la Virgen. No juega, por favor, no pongas a jugar a Francia contra México. Un santo. Un santo, dime un santo de tu devoción. Padre Pío. ¿Qué? Padre Pío, ¿correcto? Sería una persona virtuosa. Es una persona virtuosa, Por lo cual, entonces a él todos no le estos- dolía nada, Ok. ¿sí? Envejece con lucidez y lentitud, tiene un sistema inmunológico a prueba de bombas, es una persona extremadamente alegre, ¿sí? Extremadamente resistente a las enfermedades, todo lo que acabo de decir, es un modelo. San Francisco, el que gustes. Pero no, o sea, tanto San Francisco como el Padre Pío, o sea, no ellos sufrieron sus llagas. ¿Y eso qué? Pero, ¿Eso es un don? Eso no es una Les dolía, enfermedad. pero no la sufrían. No la sufrían, la gozaban. Porque era un don. ok. Ah, ok. Es un don. ¿Sí? Ahora, búscate un santo más normalito. Por ejemplo, mi santo favorito, pues es Sir Thomas More, el canciller de Inglaterra de Enrique VIII. ¿Sí? Que cumple, él no fue un místico, fue un político heroico que vivió las virtudes como lo estoy describiendo y que vivía de una manera tan alegre, tan despreocupada, tan increíble, que cuando estaba a punto de ser decapitado, lo sacan a un patio congelado a menos 3 grados centígrados, está cayendo nieve y a su verdugo le dice, mira, por favor, préstame tu capa, que de un resfriado no me quiero morir. Imagínate, ¿no? Qué humor de cuate, ¿no? ¿Sí? Entonces, es justamente la enorme ventaja que da la virtud en general. Pero las ventajas las da la virtud, La práctica de la virtud. la práctica de la virtud. O esforzándote a tener eso, llegas a tener la virtud. O Exactamente. sea, puede ser las dos. No. A ver, ¿cómo nace? Imagínate que aquí hay un chamaco recién nacido. ¿Sí? Está en su pañalito, aquí está, tal como el Diosito le echó al mundo, como su mamá lo parió. Descríbelo en términos psicológicos. ¿Cómo es? Mamón, popeón, ¿qué? Chillón, latoso, no deja dormir a la mamá, ¿no? Dependiente, tragón, o sea, todos los defectos posibles y a veces llegan hasta la presidencia de la República, ¿no? Sin haber crecido, ¿no? Las virtudes no se heredan, las virtudes no te las da Dios. No es como los dones del Espíritu Santo. Sí, los dones son regalos del Espíritu Santo a quien Él se le ocurre darlos, ¿no? Los talentos también, que no son los dones,
Los talentos, por ejemplo, el talento futbolístico de Hugo Sánchez o el talento pictórico de Miguel Ángel, son talentos. Esos tampoco se consiguen. Eso los da la mezcla genética. Pero las virtudes, sin excepción, son producto, como lo diría Beethoven extraordinariamente, de 1% de inspiración y 99% de transpiración. Es una definición de mi músico favorito, Ludwig van Beethoven, que cuando le preguntan, ¿y cómo usted fue capaz de escribir partituras tan excelsas, tan maravillosas? Y contestó así: 1% de inspiración, 99% de transpiración, o sea, de esfuerzo. La persona que se esfuerza por obtener virtudes, finalmente tiene lo que llamamos, los psicólogos de mi escuela que yo fundé, las ganancias de la virtud. Ahora, imagínense el poder de discusión que esto les da en el planeta Tierra. ¿Quién lo sabía? Nadie lo sabía. Bueno, pues ya lo saben. Y les recomiendo que esto lo vean como la puntita del iceberg, porque debajo de ese concepto, ganancias de la virtud, hay miles de libros, millones de vidas ejemplares, que al católico militante le conviene conocer para poder defender su fe y para poder destruir las armas del adversario donde más les duele. ¿Y dónde más les duele? Por ejemplo, una experiencia personal que a mí me divierte mucho es cuando me reúno con mis compañeros de la prepa. Quedamos 40 vivos de 114. Y cuando íbamos a la prepa, pues fue la época en que se lanzaron los Beatles, 1968, ¿no? Y en esa época me decían, no, los de la prepa y los de la universidad, en 58, perdón, 58, me decían, oye, vente, jálate al antro, ¿no? Vamos al bailonga, al twist, al rock and roll, qué sé yo, ¿no? Y decía, no, yo me quedo estudiando, yo me quedo trabajando, voy a la chamba. Yo trabajaba y estudiaba desde los 9 años. Decían, ay, qué apretado eres, qué nerd, qué aburrido. Y yo les decía siempre, por allá de los 50 nos vamos a ver las caras. Espero que muchos, o todos, les deseo que estén vivos cuando nos veamos allá, cuando cumplamos 50 años. Ya cuando teníamos 50 años, pues ya habían muerto como 25, ¿no? Y siempre se murieron ¿de qué? Pues de alcohol, de sida, de sobredosis, ¿no? Y la vida siguió avanzando y mi profecía se cumplió cuando yo les dije, ya siendo psicólogo de 23, 24 años, les dije, mientras que yo voy a seguir joven y sano, ustedes van a parecer mis abuelitos. Y dicho y hecho, si hoy se reúnen mis compañeros conmigo, desgraciadamente, la gran mayoría andan en silla de ruedas, están fuera de combate, Con su oxígeno. o con su oxígeno aquí en el costado, o con un riñón artificial, o con los 2 riñones cambiados, o con un corazón trasplantado, ¿sí? ¿Por qué? Porque le dieron vuelo a la hilacha. Ahora sí que, como dice la canción, dale alegría a tu puerco, Macarena, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, la gran ventaja de la persona convencida de la práctica de las virtudes es su juventud, su fuerza, su alegría, su salud. Y eso ustedes, muchachos, no lo habían pensado. ¿O sí? O sea, estoy diciendo así, no lo he pensado. No lo habían pensado. Bueno, pues esa es su tarea, colega. Así es. Convencer a la gente, a tus pacientes, de que solo la persona virtuosa es feliz. Pero no paran ahí las cosas. Si seguimos analizando el asunto de la virtud, ahora desde el punto de vista ya no biológico, sino desde el punto de vista operativo, ¿cómo opera una persona virtuosa? ¿Es un chofer? ¿Es un piloto aviador? ¿Es un soldado? ¿Es un ejecutivo de alto nivel? ¿Es un obrero de ínfimo nivel? Pero es virtuoso. ¿Cómo opera una persona virtuosa en cualquier aspecto de su vida y dedíquese a lo que se dedique? Tiene 5 formas de operar. ¿Cuáles son? Bueno, psicólogo. ¿Cuál es el sueño de un empresario respecto de su personal?
Que su personal sea ¿qué? Pues que su personal sea productivo, exitoso, eficiente. Bien, ya tenemos una. Eficiente. ¿Cómo sabemos que alguien es virtuoso? Porque todo lo que hace, lo hace de modo eficiente. O sea, hace mucho con poquito. Que no es lo mismo que el segundo concepto. Toda persona virtuosa es eficaz, que logra el resultado. Pero si lo logra de modo eficaz, pero además de modo eficiente, logra el resultado con poco esfuerzo. O con un esfuerzo que no le cuesta la vida, ni la salud, ni la fortuna, al mezclar eficacia con eficiencia. En la historia de la humanidad, únicamente las personas virtuosas pueden operar de esta forma, con eficacia y con eficiencia. Pero además hay otras 3 características operativas de la persona virtuosa. ¿Cuáles son? Rapidez. Oye, que mira que te traje un portafolio con $500,000 y me dejas pasar al Thornton. No. ¿Cuánto se tardó en decir no? Un instante. ¿Sí? Que pasa una chava contoneándose que no es la suya. ¿Cuánto se tarda en pintarla de negro o darse la vuelta? Un nanosegundo. Que tiene la oportunidad de decir una palabrota porque está muy furioso. Porque el pecado no es sentir la furia, el pecado es proferirla y ofender con ella. Entonces, ¿cuánto se tarda en controlarse? Nada, es instantáneo. Entonces, es la tercera forma de operar de una persona virtuosa. Aparte de eficaz, aparte de eficiente, es virtuoso, entonces es rápido. Siguiente, es oportuno, justo a tiempo. Cuando tiene que contestar, hacer, decidir, pensar, rechazar, optar, analizar, pensar, denunciar, es oportuno. Derecha la flecha. Y además, también operativamente, le encanta lo que hace, disfruta lo que hace. Entonces esas son las famosas 10 ganancias de la virtud. El primero que las planteó fue Sócrates. Entonces tienen 2.450 años de retraso en su formación cultural. 2 milenios y medio que el católico común de esta época, incluso el católico militante, no conoce. Qué trágico, ¿no? Ahora, a una persona no virtuosa, encájale la encíclica. Pues le vas a causar una indigestión mortal, ¿no? No, por favor, ¿sí? Ni me la leas. ¿Sí? Yo tan a gusto que estoy, ¿no? ¿Sí? Por eso era tan importante de entrada revisar el principal obstáculo, ¿sí?, para la práctica de la encíclica, es que no conocemos qué es virtud y por supuesto que no conocemos, ni siquiera conceptualmente, ya no digamos prácticamente, la inmensa mayoría de las virtudes. E incluso las que se supone que deben haber aprendido cuando fueron al catecismo. Por ejemplo, ¿qué es prudencia? Voy a ligarla con la encíclica, ¿eh? ¿Qué es prudencia? Ser oportuno. No. Mesura. No. ¿Qué es ser oportuno? ¿Qué es ser mesurado? No define qué es ser prudente. ¿Qué es ser prudente? Chicos, a estudiar, jovenazos. ¿Sí? Reprobados todos. Es saber callarte cuando No, eso es cautela. Y es una de las 8 virtudes de la prudencia o discreción. ¿Qué es prudencia? Si no tienen el concepto, no pueden ser prudentes. Suficientemente, al menos. Ahora, me dicen muchas veces, es que ¿por qué preguntas si ya sabes que no te van a contestar? Bueno, porque como psicólogo, lo que quiero es generar en mi público algo importantísimo que se llama conciencia de la ignorancia. ¿Sí? Porque si te das cuenta de que no sabes, pues el mecanismo natural de la mente es querer saber. Yo espero que sientan mucha curiosidad. ¿No? Gracias por reconocerlo, ¿no? ¿Y qué es justicia? Darle a cada quien lo que le corresponde. 50%, bravo, muy bien. Te falta la otra mitad. Es verdad. ¿Qué es justicia? De ella dijo la mitad.
¿Cuál es la otra? La verdad. ¿No? Bueno, toda virtud es verdadera, pero no es la verdad. Ahorita te voy a preguntar qué es verdad, ve pensando. ¿Qué es templanza? ¿Qué es fortaleza? ¿Qué es fortaleza? Otra virtud Es básica. seguir luchando, perseverando. La perseverancia es una de las 9 virtudes de la fortaleza. Pero no define la virtud de la fortaleza. ¿Y qué es templanza? Bueno, Paciencia. no. Es La paciencia es una de las 13 virtudes de la templanza. precisamente obtener cosas con medida, ¿no? Hacer las cosas. ¿No? Bueno, entonces todo el mundo a estudiar las virtudes. Porque si no estudian y no conocen las virtudes, sobre todo las 4 naturales o cardinales, no van a poder defender la humana vitae. ¿Dónde las podemos estudiar? Están en la red, en CatholicNet o en encuentra.com. ¿Sí? No, pero yo se las voy a decir, yo les puedo dar suficiente material. ¿Sí? Aparte están en mis libros, todos mis libros tocan el tema de qué son las virtudes. ¿Sí? Pero bueno, a ver, rapidísimo. Las virtudes que vamos a necesitar para vivir y transmitir la humana vitae, primero, la prudencia. La prudencia la definió Aristóteles, y es insuperable su definición, como la virtud que nos permite poner los medios necesarios para alcanzar el fin propuesto cuando estés honesto. Prudencia, poner los medios necesarios para lograr el fin honesto. ¿Qué es imprudencia? Que quieres un fin y no pones los medios. ¿Sí? Quieres llegar vivo a tu casa, pero vas manejando como tarufi, ¿no? Pues no llegas, ¿no? Te estrellas, te accidentas, o te chocan, o algo te pase. Quieres tener salud, pero comes comida chatarra. Quieres tener salud, pero no haces ejercicio. ¿Sí? Quieres serle fiel a tu esposa, pero te pones en la tentadera. Pues es imprudente. ¿Quién que quiera realmente, que ame realmente a su esposa, a su novia, a su pareja, se va a poner cerquita de las curvas serpeantes de alguna chica atractiva? Simplemente es un acto imprudente, porque una vez echadas a funcionar las hormonas, ya no hay nada que detener. Ya perdiste. ¿Qué hacía, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino para conservar su castidad? Él era un hombre muy atractivo y todas las chicas de su pueblo andaban detrás de él. Entonces se metían literalmente a su recámara, a su lugar donde estaba escribiendo la Suma Teológica. Y él tenía aquí una antorcha que nomás le hacía así, la encendía y correteaba a las chicas con la antorcha encendida para que lo dejaran en paz. ¿Sí? Y luego decían otras, no, pero yo sí voy a poder con él. Y llegaba con paños menores o sin paños, ¿no? A tratar de escabecharse al santo. Y él ponía los medios necesarios para nunca ceder al pecado de lujuria. Las espantaba para que lo dejaran en paz. ¿Sí? Y así hasta que un día, pues ya lo dejaron en paz, ¿no? Entonces, él puso los medios necesarios para no ser tentado. Entonces, eso es la prudencia. ¿Qué es justicia? Es hacer siempre el bien óptimo. El bien óptimo. No nada más el bien. No, el bien óptimo factible. ¿Sí? Es una virtud de excelencia. No basta con hacer el bien. El bien hay que hacerlo lo mejor posible. Si no, no eres justo. Y luego, dentro del concepto de justicia, es apártate drásticamente del mal. ¿Cómo son los chavos hoy respecto del mal? ¿Qué me dicen todos? Ay, ¿qué tanto es tantito? Ay, no te azotes. Ay, no seas apetado, no seas naco, no seas nerd. ¿Sí? No, vamos, ¿qué tiene de malo? ¿No? Y el que ama el peligro en él perece. Vieja sabiduría griega, ¿no? No le busques 3 pies al gato porque se los encuentras, ni las mangas al chaleco porque se las hallas.
Entonces, la justicia es hacer el bien óptimo, apartarte drásticamente del mal y darle a cada quien lo que le corresponde y un poquito más. Justicia. Fortaleza. La virtud que nos permite acometer grandes hazañas y resistir graves infortunios. Y templanza. El dominio voluntario de las pasiones, los sentimientos, las emociones y las necesidades. Ahora imagínense a una persona que siente o cree que el sexo es una necesidad. Lo cree de buena fe porque así se lo ha dicho todo el mundo. Así se lo ha enseñado el canal donde te estrellas. O sea, Telerisa, ¿no? Y también se lo ha enseñado así Tarasteca con sus telenovelas putrefactas, ¿no? Entonces, si una persona cree que el sexo es necesario, ¿sí?, pues está perdida porque no lo puede contener, no lo puede controlar. Ahora, yo los reto a que me digan, hagan de cuenta que yo soy un adversario de su comunidad. Y les digo, el sexo es un instinto, el sexo es una necesidad y por lo tanto la humana vitae es inhumana y contra la vida. Es el principal argumento del mundo actual contra la humana vitae. Ahí está el argumento. ¿Cómo lo debaten? ¿Cómo lo rebaten? La humana vitae no es humana y no es vital, es contra la vida porque desconoce dos grandes principios. La sexualidad humana es una necesidad y la sexualidad humana es un instinto. A ver, ¿qué me dicen? No somos animales para vivir por el instinto y necesidad. Y se me fue. Sí, la sexualidad o el sexo no es una función primaria o absoluta del ser humano, es secundaria. El sexo no es una necesidad, es un don. La sexualidad es un don de Dios que da al humano para que vivas. Acuérdate que soy escéptico y soy mundano. Sí, pero No me Dios puedes que- meter a Dios. Pero eso es duda aparte, no en parte pues, o sea, para la trascendencia del hombre en la tierra sí es necesaria. Claro, es una necesidad primaria, eso te va a decir el mundo. ¿Cómo no? Si no hay sexualidad, no hay reproducción, y si no hay reproducción, pues la raza se extingue. Y al rato nada más va a haber cucarachas y hormigas, ¿no? Entonces, Bueno, dependiendo un poco de la definición, ¿no? ¿perdón? Dependiendo un poco de la definición. Es que nada más hay una definición. ¿Cuántas definiciones de agua conoces? Bueno, pero puede Una. ser el agua que tomas, puede ser el agua Agua, con la que te bañas. O sea, agua, es agua, pero solo es H2O. No hay otra respuesta. Le preguntaré si eres feliz. Sí, soy muy feliz. Sí. Ando de flor en flor. Jamás hubo para mí un amor que fuera importante. Y así seguiré hasta el final a mi manera. My way. Pido por ti. No lo necesito, gracias. Soy muy feliz. No sé si amé, si fui feliz. Lo único que sé es que fue a mi manera y así seguiré hasta el final, a mi manera. Jamás hubo para mí un amor que fuera importante. Tomé solo la flor de cada instante y así seguiré. No sé si sufrí más que otro cualquiera, bla, 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 bla. Firma Lucifer. Es la canción del demonio. Y así vive el mundo. La canción de My Way, ¿qué le dice el diablo qué le dice Lucifer a Dios? Seguiré mi vida dándote la espalda y no te serviré. Seguiré a mi manera. Por eso yo la llamo la canción de Lucifer. ¿Sí? Analicen la escala teológica. Ahí está en mi libro bien analizada, 20 páginas de análisis. Es terrorífica esa canción. Me encanta la música, pero odio la letra. Entonces, no, muchachos, no me han dado argumentos. Y yo quiero que ustedes los tengan. Ustedes no van a poder defender la encíclica si no saben por qué el sexo no es un instinto y por qué no es una necesidad. Ya me pongo mi cachucha normal.
En efecto, el sexo no es un instinto ni es una necesidad. Ahora demuéstrenlo. Podría preguntar, ¿qué es necesidad? ¿Qué es necesidad? Dime qué es necesidad. Algo con lo que no puedes vivir sin él, Así es. que te mueres sin él. No puedes prescindir. Bueno, definámosla científicamente. Una necesidad es una carencia, sin la cual la vida es imposible. Bueno, pero sí puedes vivir sin. Entonces no es una necesidad. ¿Conoces? A ver, aquí viene un argumento Yo pesado. puedo vivir toda mi vida Sí, en castidad. claro, pero dilo de manera divertida. Dile a tu interlocutor. Vamos a visitar imaginariamente todos los hospitales de la Tierra. Es posible que en algún hospital de la Tierra nos digan, no, aquí no pueden entrar. ¿Por qué? Ah, es que es un pabellón de enfermos terminales e incurables. ¿Y de qué están enfermos? De castidad. Se van a morir de castidad. Tengo una pregunta, ¿cuál es la diferencia? ¿Eso sería físicamente posible? No. Pero sí se van a morir de sida, que además no se dice sida, se dice sida. Por supuesto. Entonces, la primera respuesta de misil eficaz es: el sexo, la sexualidad no son una necesidad porque no son necesarias para la supervivencia de la persona, porque no es una carencia. Ojo, el sexo es una presencia. Caminar es una presencia, es una potencia. El sexo es una potencia, es una presencia. El pensamiento, el habla, la interlocución, la literatura, la música, todo lo que hacemos son presencias. Y las necesidades, a ver, si tienes sueño, ¿qué te falta? Dormir. Si tienes hambre, Comer, si tienes sed, comer, si te asfixias, respirar. entonces, ¿cómo se define una necesidad? Una necesidad invariablemente es una ausencia, es una carencia. Eso es ciencia. Entonces, ¿es una necesidad el sexo? No, porque cualquier ser humano en condiciones de prisión o en condiciones de juramento de castidad, de voto de castidad, puede sobrevivir con estricta salud sin afectar su vida ni su salud, aunque nunca tenga relaciones sexuales. La relación sexual no está ligada a la supervivencia del individuo, está ligada a la supervivencia de la especie, pero no de la persona. Por esa razón, no es una necesidad. ¿Y por qué no es un instinto? Esta es una pregunta más difícil. ¿Por qué la sexualidad no es un instinto? Porque no hay una persona. A ver, cuando naces tienes el instinto de comer, de llorar para que te den de comer. Déjame Es un decepcionarte, mi querida instinto, Lilia. ¿no? El ser humano no tiene un solo instinto, ni uno. Porque el ser No humano existe al final- ningún instinto en el ser humano. Hay muchas mamás que se niegan a darles de comer a sus hijos. Muchas mamás que asesinan a sus hijos. Muchas mamás que abandonan a sus hijos. No hay tal instinto maternal. Y el reflejo de comer no es un instinto, es un reflejo, no es un instinto. Puede ser modificado. Hay niños a los que a quienes la mamá los angustia y el niño se niega a comer y le dan trastornos de la alimentación y se puede morir. ¿Sí? Y eso a un animal no le puede pasar. ¿No? Entonces, ¿qué es un instinto? El instinto es una conducta, 1, hereditaria, 2, inconsciente, 3, involuntaria y 4, inmodificable. Ese es un instinto. ¿Quién tiene instinto? Las bestias, los animales. Hereditaria, involuntaria, inconsciente e inmodificable. Díganme una sola conducta humana que tenga esas 4 características. Ninguna. Esos son argumentos, muchachos. Entonces, cuando ustedes argumenten a favor de la humana evite, expliquen, por favor, ¿sí?, que la sexualidad ni es instinto, porque no tiene esas 4 características el sexo. A ver, fíjense, vamos a analizar el sexo humano. ¿Es hereditario? O sea, si naces varón, ¿a fuerza te vas a comportar como varón? ¿O puedes ser homosexual? Si fuera un instinto, naciste varón, te comportas como varón. Por eso no hay tigres homosexuales, ¿no?
ni bacterias. O sea, en el reino animal, la homosexualidad es un abuso del idioma, no se da. El sexo animal es absolutamente instintivo porque es infalible. El sexo animal no se equivoca. Entonces, el sexo humano sí se equivoca. ¿Por qué? Porque no heredamos la sexualidad. La sexualidad se educa. ¿Qué heredamos? Los cromosomas. Eso sí, los cromosomas son hereditarios. Naciste varón, naciste mujer. Pero eso no es un instinto. Eso es un hecho biológico. ¿Cómo se le llama? O sea, porque entonces la gente dice, es que es instinto, respirar es instinto. No Pero, sabe lo que es instinto. ¿cómo se le llama a eso? Que no es instinto. Se le llama reflejo. Es más, respirar no es un acto voluntario. ¿Cuánto tiempo puedes aguantar la respiración? No sé, 4 minutos. El campeón mundial, 4 minutos. Debajo del agua. Y si se aguanta un segundo más, le revientan los pulmones. Entonces, respirar es una necesidad refleja que está controlada por el sistema nervioso autónomo, igual que el corazón, igual que todos los reflejos. Hay sistema nervioso autónomo y sistema nervioso central voluntario. Los músculos son voluntarios. La circulación de la sangre es autónoma, tú no la regulas. La respiración tú no la regulas, más que un 5, un 10%. Respirando profundo, conteniendo la respiración, respirando despacito, respirando a prisa, pero no es un instinto, es un absoluto desconocimiento del lenguaje.